Muy buenos días, tardes, noches, mis amados hermanos en Cristo, dependiendo del momento en que lo vean al video, ¿no es cierto? Que la bendición del Padre, la paz del Hijo y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Para los que no me conocen, hermano y servidor en Cristo, Gutiérrez Diego, y estamos aquí compartiendo la palabra de Dios desde Chaco, Argentina. Y en esta oportunidad quisiera compartirles algo relacionado al último video que subí anteriormente, que ya fue hace poco más de 2 semanas. La verdad que estuve ocupado con temas de mi trabajo, por esa razón no estaba subiendo estos videos. Pero aquí estamos ya presentes y el tema que quiero compartirles hoy, como les decía, está relacionado con el video subido anteriormente. Les recomiendo que lo vean si aún no lo han visto. Es titulado, le voy a dejar igual el link en la descripción. El video es titulado Contundente e irrefutable. La Iglesia Católica es la que fundó Jesús. Y en este sentido el tema relacionado, como les decía, es acerca de la importancia de saber a quién escuchamos a la hora de escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Porque, les quiero compartir por qué es importante saber a quién escuchar cuando se trata de la palabra de Dios, ¿sí? Resulta que hoy en día hay muchas personas que dicen, ponete a leer la Biblia, ¿sí? Sin embargo, la misma Biblia nos dice, un texto bíblico, vamos a ver, Segunda de Pedro 1:20. Dice lo siguiente: sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, ¿sí? Pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:20. Entonces, ¿qué nos dice? Yo estoy leyendo de Biblia latinoamericana, ¿sí? ¿Qué nos dice en este texto la palabra de Dios? Dice que las Sagradas Escrituras no es para interpretarla por cuenta propia. Hay otras traducciones que dicen no es de interpretación privada, porque la Sagrada Escritura no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa esto que las Sagradas Escrituras no puedan ser interpretadas por cuenta propia? ¿Acaso esto significa que yo no puedo ponerme a leer la Biblia un día que estoy solo en mi casa? No, al contrario. Hay muchos textos bíblicos que dicen que sí tenemos que estar pendientes de lo que dice la Sagrada Escritura. Es más, en este mismo pasaje bíblico, en un versículo antes, el versículo 19, dice lo siguiente: a consecuencia de esto, creemos más firmemente en el mensaje de los profetas y deben tenerlo como una lámpara que luce en lugar oscuro hasta que se levante el día y el lucero de la mañana brille en sus corazones. Voy a repetir lo que interesa de este versículo. Dice así: deben tenerlo como una lámpara que luce en un lugar oscuro. O sea, debemos tenerlo presente siempre, ¿sí? Pero entonces, después el versículo que sigue dice, entendiendo primero que ninguna profecía de la Sagrada Escritura es de interpretación privada. Por lo tanto, yo puedo ponerme a leer la Biblia, tengo que estar atento a lo que dice la palabra de Dios, pero cuando dice no es de interpretación privada, significa que yo no puedo ponerme a interpretar algo y decir esto es doctrina. Yo me pongo a leer la Biblia, interpreto algo y ya digo esto es lo que el Espíritu Santo me ha revelado. No. Eso es lo que sucede hoy en día y por eso es que existen más de 50.000 denominaciones en todo el mundo. Porque cada persona agarró la Biblia, se puso a leer de manera privada, se encerró en sus habitaciones, cada uno tuvo una interpretación distinta y
inmediatamente empezaron a decir, el Espíritu Santo me habló, el Espíritu Santo me reveló esto. Y bueno, y así es como fueron naciendo cada día una nueva denominación. Hasta el día de hoy se siguen fundando denominaciones. Bueno, aunque hoy por la situación de la pandemia se entiende que ya no se están abriendo, ¿no es cierto?, denominaciones, pero por esa razón es que existen muchas denominaciones hoy en día, todas evangélicas, cristianas, y todas dicen ser la verdadera, ¿sí? Pero ¿por qué sucede esto? Porque cada uno se ha puesto a interpretar a su manera las Sagradas Escrituras. Entonces, la Biblia nos dice, la Sagrada Escritura no es de interpretación privada. También nos explica por qué no hay que interpretarla de manera privada a la Biblia. A ver, vamos a ir por parte porque hay mucho por sacar de tan solo de este texto bíblico. El de no hay que interpretar de manera privada la Sagrada Escritura. Porque Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16 lo explica. Dice así. A ver. Voy a empezar desde el versículo 15. Dice lo siguiente, Segunda de Pedro 3:15. Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que le fue dada, e insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan de manera torcida para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo el texto bíblico? Dice que hay personas que tuercen las escrituras para su propio daño. ¿Sí? Por esa razón dice 2 de Pedro 1:20, que ya lo leímos, que la Sagrada Escritura no es de interpretación privada, porque al interpretarlo de manera privada corremos el riesgo de torcerlas, como dice 2 de Pedro 3:15 al 17. ¿Y qué es lo que sucede después? Interpretamos de manera privada, torcemos las escrituras y después andamos, como dice Gálatas capítulo 1, versículo del 6 en adelante, dice lo siguiente. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice estos dos versículos? Versículos 6 y 7. Dice que hay personas que se apartan del que nos llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero no es que hay otro evangelio, dice San Pablo, sino que hay algunos que se perturban y comienzan a tergiversar las escrituras. ¿Sí? Por esa razón es que dice Pedro, en 2 de Pedro 1:20, la Sagrada Escritura no es de interpretación privada, porque, 2 de Pedro 3:16, hay quienes tuercen las escrituras y después andan, como dice acá Gálatas 1:6, andan predicando el Evangelio de Jesucristo, pero de una manera tergiversada. ¿Sí? Por eso es importante, hermanos, que sepamos reconocer de quién podemos aprender a conocer el Evangelio de Jesucristo. Es importante reconocer a los ministros de Jesús, ¿sí?, para saber de quién yo puedo aprender acerca de Dios. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a ver, vuelvo a citar 2 de Pedro 1:20, donde dice la Sagrada Escritura no es de interpretación privada. Pero, como les decía anteriormente, eso no significa que yo no me puedo sentar a leer un día en mi casa solo y ponerme a leer la Biblia. No. ¿Qué significa eso? Hermanos, dice ahí en el versículo 21 que la Sagrada Escritura no fue traída por voluntad de hombre, sino por inspiración del Espíritu Santo. ¿No es cierto? Por lo tanto, vamos a analizar palabra por palabra. ¿Qué es lo opuesto a privado? Lo opuesto a privado es público, ¿sí?
Ahora bien, ¿qué significa la palabra iglesia? Iglesia es precisamente eso, es algo público. ¿Por qué? Porque iglesia significa congregación, asamblea de personas, grupo de personas, ¿sí? Por lo tanto, yo me puedo sentar a leer un día solo en mi casa, me pongo a leer las Sagradas Escrituras, ¿sí? Pero si yo interpreto algo que está en contra a esa institución pública que es la iglesia, entonces mi interpretación está siendo torcida. Porque, vamos a leer de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Dice así: pero si demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. ¿Sí? Entonces, yo me puedo sentar a un día en mi casa, puedo estar solo y me puedo sentar a leer las Sagradas Escrituras, claro que sí. Pero si mis interpretaciones, lo que yo estoy interpretando de las Sagradas Escrituras me lleva a estar en contra de la iglesia, entonces yo estoy torciendo las Escrituras, ¿sí? Porque las Escrituras mismas me dan testimonio donde yo puedo encontrar la verdad, y es en la iglesia. Por lo tanto, yo no puedo estar interpretando algo que me lleva a estar en contra de la iglesia. Por eso es importante saber reconocer cuál es esa iglesia que habla este pasaje bíblico, respecto de lo cual hablaba en mi video anterior titulado Contundente e irrefutable, Jesús fundó la Iglesia Católica. ¿Sí? Entonces, si yo un día me pongo a leer, supongamos, un texto bíblico que es de los preferidos, que es lo que han malinterpretado justamente, Éxodo capítulo 20, versículo 4, donde dice: no te harás imagen ni nada de lo que hay arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. ¿Qué es lo que hicieron las denominaciones de hoy en día con ese texto bíblico? Dijeron: Dios prohíbe las imágenes, entonces yo me salgo de la Iglesia Católica. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí, hermanos? Han interpretado de manera privada las Sagradas Escrituras, han torcido las Escrituras y se han apartado, y hoy en día andan predicando un evangelio diferente, como dice Gálatas 1:6. ¿Sí? Pero nosotros, hermanos, si estamos en la iglesia, que es columna y base de la verdad, cuando yo interpreto algo de las Sagradas Escrituras, tengo que ver si no está en contra de esa iglesia. ¿Sí? Si no está en contra, entonces estoy interpretando de manera correcta. Pero si yo interpreto de manera privada y mi interpretación me lleva a estar en contra de esa iglesia, entonces sucede lo que nos advierte. Vamos a buscar. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice así: queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede, hermanos, si yo me pongo a leer la Sagrada Escritura de manera privada e interpreto algo que está en contra de la iglesia, que es columna y base de la verdad? Entonces no, las interpretaciones que yo estoy teniendo no vienen de parte del Espíritu Santo, sino que vienen de parte de otros espíritus. Y por eso Primera de Juan nos dice: examinen los espíritus para ver si vienen de Dios. No crean en cualquier inspiración. ¿Sí? Eso es lo que nos falta muchas veces, hermanos: examinar la inspiración a ver si vienen de Dios. Y para saber si esa inspiración viene de parte de Dios, esa interpretación nunca va a estar en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. Por eso dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15: la iglesia es columna y base de la verdad. ¿Y por qué es columna y base de la verdad esa iglesia? Porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo, ¿sí? Y el Espíritu Santo vino sobre esa iglesia. Y la promesa de Jesús, vamos a ver, ¿hasta cuándo se iba a quedar el Espíritu Santo con esa iglesia? Eso nos lo dice
el Evangelio de San Juan 14, del 15 al 17, dice así: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. ¿Sí? A ver. Entonces, la promesa de Jesús es que cuando Jesús enviaba al Espíritu Santo, Jesús le prometió estará con ustedes para siempre. ¿Sí? Por lo tanto, la iglesia es columna y fundamento de la verdad porque es guiada por la promesa de Jesús, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo. Por lo tanto, si yo interpreto algo que va en contra, si yo, leyendo las Escrituras, interpreto algo que va en contra de esa iglesia, entonces estoy torciendo las Escrituras, como dice 2 de Pedro 3:16. Y corro el riesgo, después de andar, como dice Gálatas 1:6, andar predicando el Evangelio de Jesucristo de una manera diferente. ¿Sí? Por eso es importante, hermano, examinar los espíritus, como nos dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. No debemos fiarnos de cualquier inspiración. Yo no puedo estar interpretando de las Sagradas Escrituras algo contrario a esa iglesia que es columna y fundamento de la verdad. ¿Sí? ¿Y por qué sucede esto, hermano? De que muchas veces podemos llegar a interpretar, ¿no es cierto?, de manera privada la Sagrada Escritura y con la misma Biblia estar en contra de esa iglesia que es columna y fundamento de la verdad. Claro que sí. Evangelio de San Mateo. Vamos a ver. San Mateo, capítulo 4, versículo 6. Dice: y el diablo le dijo. Este es el momento de la tentación, cuando el adversario lo llevó a Jesús al desierto para tentarlo. Le dijo lo siguiente: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues las Escrituras dicen, ojo, vean ustedes que el adversario está utilizando las Escrituras para tentar a Jesús, ¿sí? Y le está diciendo que se arroje al vacío, ¿sí? Pero Jesús le replicó: también dice las Escrituras, no tentarás al Señor tu Dios. Por lo tanto, así como el enemigo utilizó las Sagradas Escrituras para tentarlo a Jesús, del mismo modo lo hace hoy en día a través de las miles de denominaciones que existen en todo el mundo. Utiliza las Sagradas Escrituras para tentar a los que permanecen en la iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, la iglesia católica, y utilizan las Escrituras para sacarlo a los cristianos católicos de esta iglesia. ¿Y por qué sucede esto? Porque claro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47, dice que el Señor Jesús nos salva a través de esa iglesia, ¿sí? Por eso dice: y el Señor añade cada día a la iglesia a los que se van a salvar. Es importante permanecer en esa iglesia para alcanzar la salvación. Pero claro, el adversario no quiere que seamos salvos. Por lo tanto, utiliza la misma Sagrada Escritura, así como lo hizo con Jesús, para tentar a los cristianos católicos y sacarlos de esa iglesia, ¿sí? Y claro, porque el adversario no quiere que seamos salvos. Y según las Sagradas Escrituras, nosotros alcanzamos la salvación en esa iglesia, porque en esa iglesia están todos los medios que Jesucristo dejó para la salvación. Pero bueno, eso es hablar en otro tema, en otra ocasión, acerca de la salvación. Pero por el momento le doy estas reseñas, que no podemos fiarnos de cualquier persona que nos venga con Biblia en mano. Si esa persona está interpretando algo contrario a la iglesia de 1 Timoteo 3:15, que es columna y base de la verdad, entonces esa persona anda predicando un evangelio diferente, como dice Gálatas 1:6, ¿sí? Pero ahora bien, vamos a ver cómo era la iglesia primitiva. Porque hoy en día mucha gente dicen,
No, pero yo me pongo a leer la Biblia y ya estoy en comunión con Dios. Yo leo la Biblia, me siento ahí, me pongo a hacer oración y ya estoy en comunión con Dios. Hay muchas personas que lo dicen. Sin embargo, en la iglesia primitiva, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, dice lo siguiente. Perdón, voy a leerlo desde el 41. Dice así: los que recibieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3.000 personas. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. ¿Sí? ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura en este pasaje? Dice que las personas, cuando creían en Jesucristo a través de la prédica de Pedro, es importante eso de Pedro, ¿por qué? Porque Pedro era ministro de Jesús, ministro de la iglesia de Jesús, ¿sí? Por eso nosotros debemos saber a quién escuchamos, si escuchamos a un ministro de Jesús o estamos escuchando, como dice, bueno, me quedo en este versículo, la importancia dice, eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. En la iglesia primitiva nadie se sentaba a leer la Sagrada Escritura por su cuenta propia, sino que se sometían a la enseñanza de los ministros de Jesús, que eran los apóstoles. ¿Sí? Nadie se sentaba ni se encerraba en su habitación leyendo Sagradas Escrituras, interpretándola de manera privada. No, nada de eso. En la iglesia primitiva, la persona que creía en Jesucristo se quedaba atento escuchando las enseñanzas de los ministros que Jesús había instituido. ¿Sí? Por eso es importante, hermanos, saber a quién escuchamos. Si a un ministro de Jesús o, vean ustedes que así como les citaba 2 de Pedro 1:20, que hay personas que interpretan de manera privada las Sagradas Escrituras, 2 de Pedro 3:16 dice que tuercen las Escrituras, Gálatas 1:6 dice que después andan predicando un evangelio distinto. ¿Y por qué sucede esto, hermanos? Precisamente por eso, porque han interpretado de manera privada las Sagradas Escrituras. Y por eso también nos advierte acá San Pablo. 2 de Corintios capítulo 11, versículo del 12 en adelante, dice lo siguiente: lo hago y lo seguiré haciendo para quitar toda posibilidad a los que buscan cómo competir conmigo y pasar por iguales a mí. Acá vemos que San Pablo dice a los corintios que dice, lo hago y lo seguiré haciendo. ¿De qué está hablando? Está hablando de la predicación, ¿sí? Dice San Pablo, yo lo hago y lo seguiré haciendo para quitarles la posibilidad a aquellos que se hacen pasar como iguales a mí. O sea, San Pablo está diciendo que hay ministros que predican el Evangelio de Jesucristo, pero hay también quienes se hacen pasar por ministros, o sea, se hacen pasar por iguales a mí, dice San Pablo. O sea que hay también personas que se hacen pasar por ministros de Jesús. Y dice lo siguiente: en realidad son falsos apóstoles, engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué? San Pablo nos advierte, nos dice que hay que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado de a quién estamos escuchando a la hora de aprender acerca de la palabra de Dios. ¿Acaso estamos escuchando a los ministros de la iglesia de Jesús? ¿O están escuchando a esos que se hacen pasar como ministros de Jesús? A esos falsos ministros disfrazados como ministros de justicia. Entonces, es importante saber reconocer a los ministros de Jesús. ¿Cómo hacemos para reconocerlos? ¿Sí? Si nosotros podemos reconocer a los ministros de Jesús, entonces vamos a centrar nuestra atención a esas enseñanzas y no vamos a estar escuchando cualquier otras enseñanzas. ¿Sí? Bueno, ¿cómo reconocemos entonces a los ministros de Jesús?
Eso lo explicaba yo en mi video anterior acerca de la Iglesia de Jesucristo. Hablaba acerca de la sucesión ministerial. Veíamos que por la muerte de Judas Iscariote, el apóstol Pedro nombró al sucesor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15 hasta el 23, dice que nombraron a Matías como sucesor de Judas Iscariote. Entonces, con eso, ¿qué nos muestra la Biblia? Que no cualquiera se puede nombrar ministro de Jesús. Tiene que ser autorizado por los apóstoles, ¿sí? También teníamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 1 hasta el 6, donde dice que como la iglesia se expandía, crecía, ya los apóstoles no daban abasto, era necesario nombrar al nuevo ministerio que sirva a las mesas, y en ese momento surgen los diáconos. Después, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, este sí lo quiero leer, Hechos de los Apóstoles, porque esta es muy clarita de cómo reconocemos a los ministros de Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 17 dice así: Entonces, los apóstoles eran ministros de Jesús, los ministros autorizados. Dice, pero entonces los apóstoles les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Al ver Simón era el mago, pueden leerlo todo completo ustedes a ese capítulo para poder entenderlo mejor. Dice, al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, denme a mí también esta autoridad, de modo que a quien yo imponga las manos reciba también el Espíritu Santo. ¿Qué nos muestra este pasaje bíblico? Hoy en día hay muchas personas que dicen, se sientan, se ponen a leer la Biblia y después salen diciendo el Espíritu Santo me habló, Dios me habló, y hoy soy un ministro autorizado porque el Espíritu Santo me habló cuando yo leía las Sagradas Escrituras. Sin embargo, las Sagradas Escrituras nos enseñan que para ser ministro de Jesucristo es necesario recibir la imposición de manos por parte de los apóstoles. Por eso dice, fíjense lo que dice después. ¿Cuál fue la respuesta del apóstol Pedro al mago Simón? El mago Simón le dijo, denme a mí también ese poder, esa autoridad, impónganme a mí también las manos. Pedro le dijo, al infierno tú y tu dinero. ¿Cómo has pensado comprar el don de Dios con dinero? Tú no tienes parte en este ministerio. ¿Sí? Ahí está la palabra ministerio. Claro, el mago Simón quiso comprar con dinero el don de Dios. Quería ser ministro comprando con plata, ¿no es cierto? Él quería comprar, él pensaba que para ser ministro de Jesús necesitaba pagar con plata, ¿no es cierto? Pero el apóstol Pedro le dice, no, le dice, al infierno vos y tu dinero, porque tu corazón no es recto delante de Dios, ¿no es cierto? Claro, el mago Simón tenía los ojos puestos en el dinero. Por esa razón, Pedro le respondió de esa manera, al dinero vos y tu dinero, le dice. No tienes parte tú en este ministerio, le dice. Por lo tanto, ahí vemos que los que tenían autoridad para nombrar a un ministro dentro de la iglesia de Jesús eran los apóstoles. Y si los apóstoles no lo autorizaban, no podía ser cualquier persona, no se podía autonombrar ministros como hacen muchos hoy en día, que agarran la Biblia y ya se autonombran ministros y ya fundan sus iglesias. No. Entonces, ¿cómo reconocemos hoy en día a esa iglesia, a los ministros de Jesús? Tenemos que ver esa sucesión. ¿Quiénes fueron los sucesores de los apóstoles? Y a esos sucesores, ¿quiénes le siguieron sucediendo? Y de esa manera tenemos que ver quiénes fueron los sucesores de los sucesores de los sucesores y de los sucesores hasta nuestros tiempos. Cuando nosotros encontremos el registro de esa sucesión, vamos a saber hoy en día quiénes son los sucesores de esos apóstoles. Quiénes son los ministros autorizados que vienen desde los apóstoles hasta nuestros tiempos actuales. Y si ustedes buscan en la historia, la única iglesia que tiene la sucesión ministerial
La única iglesia que tiene el registro de todos los sucesores desde el inicio del cristianismo hasta hoy es la Iglesia Católica. De hecho, ustedes pueden buscar, por darles un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Quién es el sucesor del apóstol Pedro hoy en día? Es el Papa. Han pasado desde Pedro hasta el Papa 266 papas sin interrupción, ¿sí? Por lo tanto, en la Iglesia Católica, hermanos, tenemos a los ministros autorizados por Jesucristo. El resto de los ministros son, como decía 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13 que leíamos, que decía, ellos son falsos ministros, que se disfrazan como ministros de Cristo, se hacen pasar como ministros de Jesús, ¿sí? Pero que en realidad han agarrado las Sagradas Escrituras, han interpretado de manera privada, que es lo que prohíbe 2 de Pedro 1:20, han torcido la Sagrada Escritura, como dice 2 de Pedro 3:16, y hoy en día andan predicando un evangelio diferente, como dice Gálatas 1:6, ¿sí? Por eso, hermano, hay que tener mucho cuidado de saber a quién estamos escuchando. Los ministros que vienen desde esa sucesión, desde 2000 años atrás hasta hoy, o estamos escuchando a otras personas que se autonombraron ministros de Jesús y que creyeron escuchar una voz, pero que en realidad, como dice 1 de Juan 4:1, ellos no han examinado esa inspiración, no examinaron a esos espíritus, y por eso hoy en día andan predicando ese evangelio diferente, que es lo que les reveló otro espíritu que no viene de parte de Dios, ¿sí? ¿Y cómo yo sé que no viene de parte de Dios? Porque el Espíritu Santo es uno y la verdad es una, ¿sí? Sin embargo, ellos, ¿cuántas verdades tienen? 50.000 denominaciones distintas, cada uno con su propia interpretación de las Sagradas Escrituras. Algunos dicen bautismo de bebé sí, otros que no. Otros dicen el diezmo sí, el diezmo no. Otros dicen el sábado sí, hay que guardar sábado. Otros dicen que no. Otros dicen hablan bien de la Virgen María, otros no, ¿sí? Entonces, hay, como escuché una vez, una torre de Babel. Fuera de la Iglesia Católica es una torre de Babel, ¿sí? Hay confusión. Y la carta de Judas, quiero leer la carta de Judas, capítulo 1. Judas, capítulo 1, versículo 19, dice así: en la actualidad, estos son los que causan divisiones, no van más allá de lo humano y no tienen al Espíritu. A ver, voy a leer desde un poquito antes, dice: pero ustedes, amadísimos, esto es lo que nos dice a nosotros, hermanos cristianos católicos, dice así: pero ustedes, amadísimos, recuerden lo que los apóstoles de Cristo nuestro Señor les anunciaron. Ellos les decían que al final de los tiempos aparecerán hombres que se burlarán de Dios y seguirán sus pasiones impías. En la actualidad, estos son los que causan divisiones. No van más allá de lo humano y no tienen al Espíritu. No van, acá da la característica, no van más allá. Dos características hay acá. Voy a empezar por el final. Dice, no van más allá de lo humano. Claro, hermanos. Las denominaciones, todas las denominaciones de afuera de la Iglesia Católica no creen en los santos, los santos, ¿no es cierto?, en el reino de los cielos. Ellos no ven más allá de lo humano. Por eso dice acá, no ven más allá de lo humano el reino de los cielos, hermanos. Por eso hoy en día existe una nueva denominación, ¿no es cierto?, que habla acerca del evangelio de la prosperidad, ¿sí? Claro, esas iglesias te enseñan a estar bien acá, porque no ven más allá de lo humano, no ven más allá de lo humano. Entonces te enseñan que el cristianismo es ser próspero acá, porque no ven más allá, ¿sí? Y otra característica que nos dice ahí, dice, son los que causan divisiones. Claro, el Espíritu Santo es uno, el Espíritu Santo no puede estar dividido. Sin embargo, las denominaciones evangélicas están divididas por miles, ¿sí? Y por eso dice acá la carta de Judas, dice, ellos son los que no tienen al Espíritu. Esto es una dura palabra, hermanos, pero
es palabra de Dios, ¿sí? Por lo tanto, es importante saber a quién escuchamos, hermanos. ¿Ministros de Jesús o personas que se autonombraron ministros de Jesús? Y hay también quienes van a decir, pero a mí ni siquiera me interesa lo que diga el ministro que enseña en mi congregación, porque yo me siento y me pongo a leer las Sagradas Escrituras. A pesar que, como les decía, la Sagrada Escritura misma dicen, no, nos advierten que no podemos hacer eso porque la Sagrada Escritura no es de interpretación privada. Pero también la Biblia nos dice que debemos escuchar a los ministros. San Lucas capítulo 10, versículo 16 dice así. Jesús le dice a los apóstoles, los ministros de su iglesia, le dice, quienes a ustedes los escuchan, a mí me escuchan. Quienes a ustedes los rechazan, a mí me rechazan. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Wow. Entonces, Jesús dejó ministros, hermanos. Y nosotros, si escuchamos a esos ministros, es como escucharlo al mismo Jesús. ¿Sí? Por eso es importante saber a qué persona estamos escuchando a la hora de aprender acerca de las Sagradas Escrituras. También dice, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice lo siguiente. Y dio sus dones. Unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Así prepara a los suyos para la obra del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo. Esto es para repetirlo, hermanos. ¿Sí? Jesucristo dejó, dentro de su iglesia, dejó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué Jesús dejaría maestros si hoy en día van a andar muchas personas leyendo la Biblia por su cuenta propia? ¿Sí? Por esa razón dice la Sagrada Escritura, la Biblia no es de interpretación privada. Si yo me pongo a interpretar algo contrario a lo que enseñan los maestros que Jesús dejó, entonces estoy torciendo las Escrituras, como dice 2 Pedro 3:16. Por eso les repito, y valga la redundancia, es importante saber a quién estamos escuchando, hermanos. ¿Ministros de Jesús o personas que se autonombraron ministros por haber escuchado un espíritu distinto? Es que hoy en día andan predicando un evangelio diferente, ¿sí? También dice carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Esto les comparto, hermanos, hay personas, ¿no es cierto?, que dicen, yo no necesito que alguien venga y me diga, me interprete por mí la Biblia, ¿sí? Sin embargo, ya vimos Efesios 4:11 que Jesucristo dejó maestros. Ellos son los que nos enseñan a nosotros, ¿sí? Y también dice Hebreos 12, versículo 11, dice así: ninguna corrección nos alegra en el momento, más bien duele. Pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, traerá frutos de paz y de santidad. El dejarse corregir, hermanos, el dejarse instruir, es lo que nos trae los frutos de la santidad. También dice Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice lo siguiente: obedezcan a sus pastores y estén sujetos a ellos, pues ellos se desvelan por sus almas, de las cuales deberán rendir cuenta. ¿Sí? Entonces, Jesucristo dejó ministros, hermanos. Por eso es importante nosotros que conozcamos a esos ministros. ¿Cómo los reconocemos? Por esa sucesión ministerial, por medio de la imposición de manos, como hemos hecho los apóstoles, capítulo 8, versículo 17, que el mago Simón quería ser ministro, pero se dio cuenta que necesitaba la imposición de manos de los apóstoles, ¿sí? Entonces, los ministros que traen esta sucesión son los ministros de la Iglesia Católica, los únicos que tenemos los registros de esta sucesión ministerial. También tenemos la conversión de Saulo de Tarso. Él era judío y se convirtió al cristianismo. En Hechos capítulo 9, versículo
del 1 hasta el 7, 8 inclusive. Y vean ustedes, Saulo se convierte en el libro de los Hechos capítulo 9 y recién en el capítulo 13 versículo 2 dice lo siguiente: un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo, y envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. ¿Quiénes les impusieron las manos? Los apóstoles. Y ahí recién el apóstol Pablo fue como un ministro autorizado por parte de los apóstoles. ¿Y quién le dijo? El Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo nunca obraba de manera como hacen hoy en día muchas congregaciones que dicen: yo soy pastor porque el Espíritu Santo me habló y yo ya soy pastor. No. En la Biblia vemos que para que haya ministros verdaderos, el Espíritu Santo tenía a los ministros que Jesús había dejado, que en este caso eran los apóstoles. Y el Espíritu Santo se manifestaba a través de esos apóstoles. Y esos apóstoles, como dice Hechos capítulo 8, verso 17, dice que el Espíritu Santo se daba a través de la imposición de manos de esos apóstoles. ¿Sí? Por eso es importante ver quiénes son los ministros que son guiados por el Espíritu Santo hoy en día. Son los que traen esta sucesión por medio de la imposición de manos. Primero estuvieron los apóstoles, después de la partida de Jesús, el nuevo ministro fue Matías, autorizado por los apóstoles. Después vino San Pablo, como vemos aquí. También Hechos capítulo 6, como ya lo leíamos, los diáconos. Después San Pablo, como ya era un ministro autorizado, él a su vez autoriza nuevos ministros en Hechos 14, 23. Del 22 al 23 pueden leerlo. Hechos capítulo 14, versículos 22 y 23. Y también 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6, donde San Pablo lo autoriza como un nuevo ministro a Timoteo. También San Pablo lo autorizó a Tito y le dijo: Tito, yo te dejé vamos a ver Tito, la carta de Tito. Tito capítulo 1 versículo 5. Dice así: te dejé en Creta para que solucionaras los problemas existentes y pusieras presbíteros en las ciudades de acuerdo con mis instrucciones. ¿Sí? Entonces vemos que San Pablo le dice a Tito: yo te dejé ahí para que vos pongas nuevos ministros. Y así vemos, hermanos, que como la iglesia iba creciendo, iban apareciendo nuevos ministros, pero no es que cualquiera se autonombraba ministro. Tenía que traer esta sucesión desde los apóstoles hasta Pablo, hasta Timoteo, Tito, y así seguir esa sucesión ministerial. ¿Sí? De hecho, evangelista San Marcos no fue un apóstol de Jesucristo. El evangelista San Marcos fue un discípulo del apóstol Pedro. ¿Sí? También, o sea, ahí vemos también esa sucesión ministerial, ¿no es cierto? También vemos, ¿cómo es? Evangelista San Lucas tampoco fue un apóstol de Jesucristo, fue un discípulo del apóstol San Pablo. ¿Sí? Y así vemos que existía esa sucesión ministerial, hermanos. ¿Sí? Después también, vemos que hay una sucesión ministerial. Y en el año 107 hay un obispo que se llamaba San Ignacio de Antioquía. Él fue un discípulo directo del apóstol San Juan. Y él escribió en su carta, año 107, escribió una carta que decía que la muchedumbre esté siempre congregada donde está el obispo.
Así como donde está la Iglesia Católica está Jesucristo. Año 107. Ya se hablaba con esa característica de la Iglesia Católica. ¿Sí? Y bueno, hermanos, esto es todo por el momento. Si les gustó, les agradecería que apoyen con su like, compartan con sus contactos. Y si aún no se han suscrito, suscríbanse al canal para apoyar en esta obra evangelizadora. Yo voy a seguir subiendo más videos. Pienso hacer mi próximo video acerca de las imágenes de los santos, que es lo que me han pedido mucho y es lo que mucho nos atacan nuestros hermanos de otras denominaciones. Y bueno, sin más que decir, hermanos, cualquier cosita les agradezco que dejen sus comentarios, cualquier cosa que quieran agregar, apoyar a esta idea de cómo reconocemos a los ministros de Jesús. Y eso es todo, hermanos. Que la bendición del Padre, la paz del Hijo y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con cada uno de ustedes y los suyos. Amén.